Este cadáver llegó al anfiteatro porque esto nos lo dijo el Ministerio Público, porque era un policía. Le moví la cabeza al señor y le salieron lágrimas de los dos lados. Y entonces yo solo me le quedé viendo y con los pulgares le limpiamos las lágrimas. Y el jovencito que en ese momento era el que me ayudaba, se me quedó viendo como de... Y entonces yo nada más le dije, "Shh, no hagas escándalo". Pero sí se escucha mucho, por ejemplo, la gente que practica algún tipo de religión, como santería o palería, por ejemplo, que quieren comprar fetos o alguna parte de algún órgano por no sé qué razón. Si yo llorara por cada cuerpo que he trabajado, yo sería María Magdalena reencarnada. Porque imagínate, llevo más de 10 años en esto. Y en eso entra el técnico y nos ve y nos dice, ¿qué están haciendo? Y los tres, no, pues es que aquí había una ropita de, y en lo que nos lo quitábamos, ¿no? Había una ropita de norteño, ¿no? Y nos dice, es del cuerpo. Y nosotros, no manches. Y me dice, sí, pues es como lo vamos a vestir. Y yo, ¿quiénes lo vamos a vestir? No, pues nosotros. Y al momento de empezar a vestirlo, Antes de empezar este episodio, que fue con la necropsista Jessica, el canal ha crecido mucho en estos días, estoy muy agradecido por eso y para todos aquellos que van llegando, les agradeceré mucho y me ayudarán mucho si se suscriben al canal. ¿Cómo se hace esto? Sé que hay personas que dicen, oye JP, qué ridículo, ¿cómo es que explicas cómo suscribirse? Bueno, habrá personas que no lo sepan. Así que me ayudarás mucho si le das clic al botón de suscribirse y al lado hay un botón con una campanita, es la campanita de notificaciones. Le das clic y le picas en todas. De esta forma YouTube te va a lanzar una notificación, te va a avisar cada que se publique un episodio interesante como el que vas a ver. También, si te gustaría proponer a un invitado para el podcast, mándame un correo a esta dirección, invitadosjpmartinez@gmail.com. Disfruta mucho el episodio, quedó buenísimo. Bienvenidos a un episodio más del podcast de JP Martínez. El día de hoy un episodio muy interesante. Jessica, te agradezco mucho que estés acá. Jessica es necropsista, embalsamadora y además licenciada en criminalística, derecho, pedagogía y actualmente está estudiando la licenciatura también en idiomas. es correcto. Enhorabuena por todos estos estudios. Muchas gracias. En cuanto al tema de la necropsia, ¿en qué consiste el proceso? Pues mira, de lo que se trabaja hoy día es, primero, nadie se puede ir de tu plancha si no tenemos una causa de muerte. A veces podemos tener muchas causas de muerte, por ejemplo, en un choque. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Si una persona choca en un carro y, por ejemplo, tiene trauma craneoencefálico, fractura de cervicales, que es lo que ustedes conocen como se desnucó, ¿no? Y tiene paro cardíaco o ataque agudo al miocardio, ¿qué fue primero? Entonces, ahí, por ejemplo, la gente dice, no, pues es que primero a lo mejor el infarto, no, primero pasó esto, y les digo, no. En una necropsia, justamente, ahí tendríamos que marcar las tres como causa de muerte, porque las tres pasaron en el momento exacto. Entonces, en la necropsia vamos a encontrar precisamente, siempre vamos a encontrar rastros de la parte traumática del golpe del cráneo, de la fractura, por supuesto, del ataque agudo al miocardio. Entonces, todo eso se reporta, ¿no? Igualmente hoy día se pone que la necropsia se trabaja de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de adelante para atrás. Obviamente también se tiene que buscar las señas particulares y que eso lo buscamos desde los crimis. Cuando llega un cadáver al anfiteatro, antes de que llegue al anfiteatro, que hoy día aquí en la Ciudad de México se hacen en INCIFO. Todas las necropsias son en INCIFO, pero antes de que llegue al INCIFO pasa por las manos de los peritos y ahí con los peritos, por ejemplo, se hace la parte de sacarle las huellas y señas particulares. Un problema muy grande que tenemos en México son todas las personas no identificadas que están pues muertas. Entonces, es un problema porque de cada 10 personas pueden subir 5 o 6 no identificadas. Y eso, a poquito mucho tenemos culpa nosotros mismos, ¿eh? Porque tenemos, por ejemplo, no sé, generalmente las mujeres tienen la costumbre de salir a la calle sin bolsa, sin cartera, sin identificación. Y entonces digo, nunca estamos exentos de un accidente. Y el problema ahí es justo, te pasa algo y de aquí a que tus familiares te buscan, si es que creen que te pasó algo, a lo mejor se fue de fiesta. O sea, hay muchos factores que generan que la gente por lo pronto
pronto esté como no identificada. Tomando también en cuenta que los grupos delictivos hoy día se dedican a destruir más el cuerpo humano, justo con el afán de que no les den identificación. Mm. Entonces nosotros también dentro de la necropsia buscamos señas particulares, cicatrices, tatuajes, lunares, manchas de nacimiento, alguna cirugía. Y también tenemos cosas que no cuentan como señas particulares. Por ejemplo, la marquita que todos tenemos de nacimiento, la vacuna. Ah, sí. La vacuna que todos los mexicanos la Sí, tenemos, sí, ¿no? sí. Pero justo ese es el problema. Todos los mexicanos la tenemos. Entonces, ahí no podría contar como una seña particular o exclusiva de alguien porque todos la Es más tenemos. general. Exacto. Y otra, por ejemplo, la cesárea. En las mujeres, claro. Híjole, tenemos 2 tipos de cesárea, la que se hace horizontal y la que se hace vertical, ¿no? Entonces, tampoco generalmente no pueden contar como señas particulares porque cuántas mujeres tienen esa incisión. Entonces, eso serían como las que casi nunca, pero sí hay que buscar alguna peculiaridad de las personas. Por ejemplo, no sé, en el caso, no sé, en el caso tuyo, quizás los lentes, la barba, supongo yo algún lunar, tatuaje si tienes, todo ese tipo de cositas es lo que buscamos primero en la necropsia. Hay que trabajar siempre en la parte externa primero. Un cadáver siempre lo vamos a ver. Por supuesto, los crimis trabajan la parte de las ropas, quitarle todas las ropas, que son lo que se le entrega al Ministerio Público, porque obviamente los familiares casi siempre tienen a alguien que pueda identificar cómo saliste de tu casa o de trabajo, como sea, vestido. Y entonces, pues mira, hoy trae, no sé, unos jeans o pantalón azul, playerita verde. Y entonces eso como pudiera parecer como muy banal, pero es bien interesante porque al final del día los familiares pueden decir qué es lo que traes puesto. Entonces, digo, ¿cuántas personas pueden llegar hoy al anfiteatro con playerita verde y pantaloncito azul, ¿no? Entonces, eso ayuda a la identificación. Y te digo, se trabaja primero las ropas, después trabajamos, también con las ropas trabajamos objetos personales, no sé, anillos, cadenas, relojes, que por ejemplo los relojes sí se le pueden quitar, las cadenas así como esta también se quita. Lo que tratamos de no quitar, anillos, tratamos, piercings también. Los piercings no se le quitan porque forman parte de sus señas particulares. Eso casi no. Y algunas personas que llegan a traer pulseritas como de tela o cosas así, de las que no se quitan ni para bañarse, Ujú. entonces esas tampoco se las quitamos, porque te digo, al final todo eso funciona de como señas particulares. Y después de eso, pues ya viene la parte del, te digo, del cadáver ya como tal, externa. Primero fue la ropa, después viene señas particulares en el cuerpo y ya después se comienza realmente con la parte de la necropsia. Hoy día, por ejemplo, tenemos métodos de necropsia y técnicas de necropsia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se utiliza el método Virchow, que es el que viene en el protocolo homologado de necropsia, y el método consiste en que una vez que se hace la incisión, tenemos que sacar órgano por órgano y tenemos que hacer por lo menos 2 incisiones por órgano. Eso es para poder revisar realmente que no tenga ninguna otra patología o alguna otra consideración de muerte en alguno de los órganos internos. Y las técnicas son los tipos de incisiones que hacemos. La que ustedes generalmente conocen es la que viene desde acá hasta acá, la parte de la pubis, es el corte en I. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México también se maneja mucho la Y. No sé si has visto ese corte que es como hacia el medio y de aquí Sí, hacia y va para abajo. abajo. Exacto, la Y. También tenemos otro corte que es la T, que Ujú. ese casi no se utiliza, y el que hoy día se utiliza para menores de edad es la U. Se hace de esta manera. La idea de ese corte es que justo cuando trabajamos con menores de edad es un asunto complicado porque pues ya es un sufrimiento para los padres, ¿no? Porque al final es un menor de edad. Entonces, tratamos de que no, por ejemplo, que no se le hagan las incisiones aquí Mm. para que no se vea. Y eso genera a lo mejor a la vista un poquito menos de sufrimiento sobre lo que pueden estar pasando los papás. Entonces, cuando son menores de edad, la incisión es en eso hacemos en la parte de las necropsias. ¿Vendría a ser entonces todo este proceso el descubrir un crimen a partir de un cuerpo difunto? ¿Eso es lo que busca el proceso de necropsia como tal? No, el proceso de necropsia solamente sería la causa de muerte. ¿Cuál es la causa? En realidad, los que descubren la parte de qué fue lo que pasó o cómo pasó, justo es la criminalística. Aquí, por ejemplo, un término que mucha gente confunde, criminología con criminalística. La criminología trabaja con la mente del ser humano.
¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Cuáles son tus patrones de conducta? ¿Cómo sucedió? ¿Ok? Eso es la parte de la criminología. Nosotros como criminalistas trabajamos en el lugar de los hechos. ¿Cómo pasaron las cosas de acuerdo a lo que hay en el lugar? ¿Cómo se pudo haber dado? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que nosotros tenemos que buscarle respuesta. Y por supuesto, lo que hace el crimen tiene que concordar con lo que pasó en la necropsia. O sea, si yo encuentro en el lugar de los hechos, por ejemplo, eh, no sé, un cuchillo, un arma blanca, y la causa de muerte de la persona es disparo, entonces ahí tenemos que buscar, ok, sí pudo haber un cuchillo en el lugar, pero ¿en dónde está el arma? Porque la causa de muerte no coincide con lo que encontramos en el lugar. Ujú. A lo mejor puede ser, le dispararon en otro lugar y lo trajeron aquí y aquí lo tiraron. O sea, todo eso, esa es la parte de la criminalística, lo que vamos a buscar, cómo sucedieron las cosas, qué pasó. Y la necropsia es específicamente la causa de muerte. Muy bien. Ahora, en un proceso de necropsia, ¿nos contarías, por favor, Jessica, la vez que un cadáver sacó lágrimas? Claro. Este cadáver llegó al anfiteatro porque esto nos lo dijo el Ministerio Público, porque era un policía que se enteró que la hermana se peleó con el esposo y al momento que se pelean, el esposo pues la golpea, ¿no? Y creo que la dejó como muy mal. Entonces, pues el hermano, al final policía, se enojó y entonces fue a enfrentar al cuñado, ¿no? No sé bien cómo estuvo el asunto, pero creo que hirió demasiado al cuñado que estaba acusado de tentativa de homicidio. Entonces, bueno, ahí supongo yo que lo agarran y lo meten a la cárcel. Entonces, tener a un policía privado de su libertad debe ser bien difícil para ellos, porque pues obviamente estás rodeado de puro criminal y seguramente por ahí alguno que a lo mejor él mismo cooperó para que lo metieran a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que fue mucha la presión que tuvo este policía que se terminó ahorcando en su celda. Entonces cuando nos lo llevan a nosotros, lo ponen en la plancha y yo iba ingresando con un grupo como de 6 o 7 alumnos más o menos para que pudieran ver cómo se hacía el procedimiento de necropsia y se coló la esposa entre los alumnos. Y entonces cuando yo veo que corre y abraza al cuerpo, yo, o sea, sí me quedé como, ¿ahora qué? Porque generalmente pues nadie abraza a los cadáveres, ¿no? Entonces Claro. me dice la señora, no, regálame 5 minutos, que es mi esposo. Y entonces entra el médico y nos dice, es que es compañero. Entonces, vamos a darle 5 minutos a la señora. Le dije, claro que sí. Entonces nos salimos todos, y nos salimos con todo y los alumnos, claro. Y había como un ventanal grande ahí. Entonces todos los alumnos estaban así como en el chisme a ver qué pasaba, ¿no? Y yo les dije, hey, denle privacidad a la señora. Entonces Claro. se voltean todos y yo sí me quedé chismeando, claro. Pero ¿sabes por qué? Porque es muy peculiar, porque observé que la señora, bueno, dentro de su sufrimiento, claro, algo le decía al oído. No sé específicamente qué le decía, pero algo le decía. Y entonces le hablaba y le hablaba y le lloraba, ¿no? Y hasta le volteaba como la cabecita y algo le hablaba en el oído. No sé qué le decía y la otra y llore la señora, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que, o sea, observé y dije, bueno, pues lo entiendo, ¿no? Y al final, por ejemplo, lo besaba y algo le decía, y yo, mi cabeza lo único que pensaba era, guácala, porque lo está besando y obviamente ya lo habían limpiado con un trapo, pero ese mismo trapo se ocupa para 20 cuerpos más, ¿sabes? Entonces o sea, y mi cara fue como de, lo está besando. Entonces, bueno, no dije nada, ya sí entramos y le dije, señora, discúlpeme, pero tenemos que trabajar ya. No, sí, claro que sí, pásale. Entonces la señora agarró tranquilamente, se salió sin mayor tema y sí, literal se salió hasta fuera del anfiteatro, ¿no? Entonces yo cierro la puerta y en lo que mis alumnos les digo, acomódense por favor en la plancha, mitad y mitad, y en lo que se acomodaban yo le moví la cabeza al señor y le salieron lágrimas de los dos lados. Y entonces yo solo me le quedé viendo y con los pulgares le limpiamos las lágrimas. Y el jovencito que en ese momento era el que me ayudaba, se me quedó viendo como de... Y entonces yo nada más le dije, no hagas escándalo. Y eso fue porque justo si todos los alumnos se daban cuenta, iban a comenzar a interesarse más por qué había llorado que por el procedimiento de necropsia. Entonces yo solo le limpié las lágrimas y ya. Hicimos todo el procedimiento, se les dio la clase, acabamos con eso. Y una vez acabando, salen todos, ¿no? Y me dice el jovencito, ¿viste lo que yo vi, Lick? Y le digo,
¿tú qué viste? Y me dice, lloró. ¿Tú viste que lloró? Y le digo, no, yo no vi que llorara. Le dije, yo creo que tiene dilatados los lagrimales. Y al momento que le moví la cabeza, se escurrieron unas lágrimas, pero fue porque se dilataron los lagrimales. Y él me dice, no, no, tú viste lo que yo vi. Y entonces le digo, bueno, esa es la explicación, te vuelvo a repetir, científica que yo le doy. Ya lo que él quiera pensar de manera mística, ese es asunto de él, ¿no? Pero Ujú. esa fue la explicación que yo le di inmediata, porque de verdad su carita, él siempre estaba platicando conmigo. No, que cómo le hiciste esto, y por qué le pasó esto, y ahora por qué esto, ¿no? Siempre preguntando todo. Ese día callado, callado. Él mismo yo creo que se quedó como muy impactado y fue como de, lloró. Entonces, esa fue la explicación que yo le di de manera rápida y a lo que hasta el día de hoy yo sigo creyendo, ¿no? Así como se dilata los esfínteres anales y vaginales y un cadáver puede orinar o puede defecar, yo dije, es lo mismo, se dilataron los lagrimales. Aunque de manera personal, si me lo preguntas así, yo creo que a veces la gente no está lista para retirarse. No, no creo como que a lo mejor haya un alma que esté divagando así, ¿no? Pero sí creo que a veces hay personas que no están listas para retirarse. Entonces, igual pudo haber sido eso. Es la única vez que me ha pasado. Nunca más me ha pasado con un cuerpo. Hasta el día de hoy. O sea, hoy día de hoy ya no me dedico 100% a la necropsia, porque te digo, tengo muchas actividades más, pero de vez en vez voy con algunos colegas que me permiten trabajar con ellos alguna necropsia o algo. Jamás lo he vuelto a ver. Jamás. Eso fue como un hecho que pasó con esa persona específico. Me voy a regresar un poco al proceso de necropsia. Me hablabas de que se le remueven los órganos y se les hace una incisión. Ujú. ¿Para qué es esa incisión? Para verificar que no tenga ninguna otra enfermedad o que la causa de muerte sea específicamente, por ejemplo, si tenemos un ataque agudo al miocardio, que es un paro cardíaco, yo saco el corazón y al momento que hacemos las incisiones y abrimos el corazón, generalmente hay coágulos de sangre. Ese coágulo de sangre casi siempre es como se puede interpretar el infarto. Entonces, de todas maneras, yo tengo que seguir con los demás órganos, Mm. pulmones, hígado, estómago, para verificar que no haya otra causa de muerte que pueda haber generado precisamente también la muerte. Entonces, para eso se hace. Aunque yo ya tenga mi causa de muerte acá, de todas maneras, continuamos con todo lo demás. Por ejemplo, no sé, si tenemos una persona que le dispararon en la cabeza. Entonces, ya con el puro disparo vas a poder saber que la causa de muerte, pues obviamente es un trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Pues porque se llevaron el cerebro todo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que detengamos la necropsia. De todas maneras, aunque ya tengamos la causa de muerte focalizada acá, Mm. de todas maneras vamos a hacer la incisión, vamos a sacar órgano por órgano para revisar cada órgano. Aunque ya tengamos la causa de muerte, que seguramente habrá sido por el disparo. Los que hacen la necropsia son los únicos en el proceso que pueden manipular los órganos. No, el médico legista también. ¿Es antes o Durante, posterior? durante. Durante también. Sí, Sus órganos ya no, o sea, son inservibles para otra persona. totalmente. Sí, fíjate, esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? ¿No pueden donar los órganos? No. La parte de la donación de órganos se hace a nivel hospitalario, cuando la persona se dictamina casi siempre con muerte cerebral. Pero eso es a nivel hospitalario, porque para poder trasplantar un órgano tiene que estar todavía en vida, el órgano como tal. Cuando me llegan a mí a la necropsia, o cuando me llegan a mí como crimi, o cuando llegan a mí para embalsamar, son cuerpos que ya tienen mínimo unas 6 horas de muerto, 5 o 6 horas de muerto, más o menos. Entonces, los órganos ya están muertos. Durante el proceso de descomposición de un cuerpo, por ejemplo, están los fenómenos tempranos y los tardíos. Dentro de un fenómeno temprano está algo que se llaman livideces, que es el declive de la sangre en la posición final del cuerpo. Por ejemplo, no sé si la persona queda de lado, entonces toda la sangre del cuerpo se va a estancar hacia su lado derecho. Entonces, cuando me llegan a mí los cuerpos, ya vienen con livideces, ya vienen con enfriamiento, algunos ya empezaron con la rigidez, que es el rigor mortis, entonces ya los órganos por dentro están completamente muertos, ya no hay, no hombre, a mí se me mueve un cuerpo en ese momento y yo corro y atrás de mí todo el equipo, Claro. porque ya están, te digo, ya llevan por lo menos Sí. 5 o 6 horas que ya están muertos, entonces ya no debe de haber ningún movimiento. Yo sé que de pronto en algunos videos así hay gente que dice, no, pues se sienta o se movió o algo.
a nosotros ya no nos pasa eso. Te digo aquí, después de 5 o 6 horas, un cadáver se sienta y yo creo que no, hombre, yo corro, yo vuelo y todos atrás de mí, porque ya no debe de pasar. Ahí ya está completamente muerto. Ujú. Lo más que nos puede llegar a pasar es que a veces por los aires que se generan en el cuerpo, por los gases, se escucha como... "Ah". Eso sí puede pasar. O de pronto como... "Ah". Eso sí, Ujú. pero eso es por aire. Y aún así, créeme que de pronto lo escuchas y es como, ¿qué pasó aquí, no? Porque por supuesto, o sea, no es algo común. Claro. Sí se escucha, pero no es algo que se escuche siempre o con todos los cuerpos. Pero es algo que se puede llegar a escuchar. Pero de eso a que se mueva, no. Eso sí ya no. Los casos que desgraciadamente han sucedido de manipulación de órganos para fines de venta, de comercialización, esos tuvieron que haber sucedido necesariamente en una parte previa a todos los procesos de necropsia, Sí. médico legista, embalsamado. Sí, totalmente. Mm, Eso tuvo que haber sucedido en hospital. Nosotros ya te digo, ya para cuando lleguen con nosotros ya no les sirve, pero ni las córneas. Porque de hecho, por ejemplo, es lo que te decía, en los fenómenos tempranos, uno de los primerititos que pasa es precisamente en los ojos, la deshidratación de los ojos. Esa se empieza a notar a los 45 minutos de que una persona muere con los ojos abiertos, que casi siempre van a estar abiertos por la gravedad del párpado, por gravedad casi siempre están abiertos. A los 45 minutos empieza a notarse esa deshidratación en los ojos, sin duda. Entonces, es lo que te digo, ya generalmente, ya para cuando llegan con nosotros, ya tienen, o sea, literal, el organismo casi completo está ya completamente muerto, completamente. Entonces ya no hay opción a nada de eso. Eso tuvo que haber pasado por seguro antes. Totalmente antes. Lo que yo te podría decir que alguna vez, yo no, jamás me ha tocado a mí hacerlo, ni lo haría, y tampoco he visto que algunos colegas, pero sí se escucha mucho, por ejemplo, la gente que practica algún tipo de religión, como santería o palería, por ejemplo, que cuando quieren comprar fetos o alguna parte de algún órgano por no sé qué razón, no practico nada de eso, respeto, pero no practico. Ahí sí yo sé que hay gente que se ha acercado a querer comprar ah, ese tipo de órganos para, supongo yo que para algún ritual, algo no, ahí sí, no sabría decirte, pero eso sí se puede dar mucho más wow. que la parte de donación de órganos. No, de hecho, la donación de órganos no es, con nosotros nada que ver, pero sí la otra parte. Lo que yo sé que buscan mucho, por ejemplo, te digo, fetos. Em, creo que la gente que practica la palería, que eso no estoy segura, pero creo que buscan como cadáveres completos que se puedan ocupar, o huesos, todo ese tipo de Wow. cosas, sí. Pero eso ya es ilegal aparte de todo. Sí, pensaría que el código ético interno es no poder entregar nada a No, nadie, nada, ¿no? nada, nada. Ok. Nada, pero eso es que aquí en México a veces la ética Sí, sí, es sí. una No cosa y lo que importa se hace es mucho para otra. algunos. Claro, sí, pero eso sí te podría decir yo que eso sí he escuchado, que la gente busca ese tipo de cosas dentro de los anfiteatros. Dios. Pero que yo haya hecho algo así parecido, para nada. Yo sí practico mucho con la parte ética. ¿Me contarías ahora, Jessica, la experiencia que tuviste con un cadáver que no se dejó vestir? Ay, claro. Cuando yo empezaba en este asunto, yo no sabía que en el mismo lugar en el que se necropsiaba se podía embalsamar, porque era algo que te digo que no se utilizaba, ¿no? Entonces andaba yo un día de esos con dos colegas que estábamos aprendiendo en este asunto y llegamos al anfiteatro y ya estaba un cadáver en la plancha. Pero de pronto volteamos y estaba colgado ahí como junto a la puerta un trajecito como de norteño, así con sus cositas aquí colgando, ¿no? Y las botitas y todo. Y nosotros lo vimos y dijimos, qué peculiar, güey, ropa de norteño. Estábamos muy cerca en ese entonces del Rodeo Santa Fe, en periférico, era periférico. Estábamos muy cerca de ahí. Entonces, pues yo te lo juro que yo pensé, dije, a lo mejor alguien termina de trabajar y se va a cambiar de norteñito, porque generalmente ahí siempre tenían eventos como de banda o de norteños o cosas así. Entonces, yo te lo juro que yo pensé que era eso. Dije, seguramente alguien se va a cambiar y ya se va para el baile. Y entonces mi amigo se pone las botitas, yo me puse la tejanita y nos pusimos el chalequito y todos y jugando con la ropa, pero porque no sabíamos ni siquiera de dónde había salido esa ropa. Solo fue como Y en eso entra el técnico y nos ve y nos dice, ¿qué están haciendo? Y los tres, no, pues es que aquí había una ropita y no lo que nos lo quitábamos, ¿no? Había una ropita de norteño, ¿no? Y nos dice, es del cuerpo. Y nosotros, no manches. Y me dice, sí, pues es como lo vamos a vestir. Y yo, ¿quiénes lo vamos a vestir? No, pues nosotros.
Entonces, te digo, hasta ese momento yo descubrí que ahí se hacía también la embalsamada, ¿no? Y yo entonces le dije, bueno, sí, está bien, pues ya, discúlpanos. Entonces ahí lo pusimos, ahí lo dejamos. Hicimos todo el protocolo de necropsia normal y todo. Y al momento de empezar a vestirlo, nos dice él, pónganle las botas. Embalsamar también tiene lo suyo. Por ejemplo, un buen embalsamador no rompe la ropa, jamás. Yo, antes de empezar en esto, yo pensé que las camisas las rompían por atrás, se las ponían y en total dije, bueno, pues así acostado no se ve, ¿no? Ya después aprendí las técnicas de todo eso. Y entonces él nos decía, pónganle las botas, pero las botas eran de esas botas como del piporro a presión que tenías que meter Ok. empujadas, ¿no? Entonces nosotros le levantamos una pierna y quisimos ponérsela y no se dejaba. Y entonces él se nos queda viendo y nos dice, sí se puede. Y nosotros, no se puede, no se pueden poner. Y todavía le dice mi colega, ¿y si le rompemos atrás un poquitito para que ya ahí quepa el talón y después ya nada más le empujamos? Y nos dice, no, las botas sí deben de entrar. Entonces todavía se da el lujo, fíjate, todavía nos dice, vamos a una apuesta. Y nosotros, ok, ¿qué vamos a apostar? Los tacos de la cena. Y nosotros, órale va. Y entonces él le dice, bueno, voy a ir por un refresco. Teníamos un Oxxo casi enfrente. Voy por un refresco y regreso. Son 10 minutos. En ese tiempo tuvieron que haberle puesto las botas. Y nosotros, órale. Y entonces él se va a comprar el refresco y nosotros, te lo juro que tratamos una pierna, la otra pierna, no, a ver, dóblale, a ver, empuja la bota, dobla la bota. Tratamos con todo. Lo que fue eso y la cosita esta de norteño Sí. nos costó mucho. O sea, de hecho, esta no le cabe la mano, ya se le dobló. Te digo, las botitas intentamos empujar y nada. Entonces llega el técnico y nos ve y nos dice, ¿saben por qué no se deja? Y nosotros, ¿cómo que no se deja? Dice, no se deja porque estuvieron jugando con su ropa. Y nosotros, claro que no. Y nos dijo, claro que sí, él sabe que jugaron con su ropa. Y nosotros así como de, chale. Y entonces nos dice, fíjense, les voy a enseñar cómo sí se puede. Te lo juro que en menos de un minuto levantó la pierna y pum, que empuja una, empuja la otra, botitas adentro. Listo. Y listo. Y dice, ven, Wow. es que no se dejó porque ustedes jugaron con su ropa. Y todavía yo le dije, pero no fue a propósito. No sabíamos que era de él. Y dice, pues, ¿de quién más va a ser? Y le dije, no, pues es que yo no sabía que aquí se embalsamaba. Y me dice, no, pues ahora lo van aprendiendo. Dice, entonces no se dejó porque estaban jugando con su ropa y no quería que ustedes lo vistieran. Y sí, de verdad, ¿eh? Él le puso el saquito este súper rápido, lo acomodó. Todavía lo cargamos entre todos para bajarlo hacia la caja. Lo pusimos en la caja, lo acomodó. La tejana yo se la puse, pero creo que se la puse como así, como de frente, y se le venía para acá. Y le digo, es que no le queda la tejana. Le dije, esa sí, vamos a tener que cortarla por justo como está acostada así. Le digo, le sobra un pedazo. Y me dice, no vamos a cortar nada. Y se la acomodó y le quedó perfecta. Y ya le cerró la caja y todo. Y yo me le quedé bien y dije, discúlpanos. No fue mi intención realmente jugar, pero era por eso, porque no sabíamos que estaba la ropa del cadáver ahí. No, jamás pensamos que fuera del cadáver. Trato de no pegarme mucho a la parte mística, porque si no de pronto, por ejemplo, ¿no? Me dicen mucho mis alumnos, maestra, ¿y no sientes feo? ¿No lloras? Mm. Y les digo, si yo llorara por cada cuerpo que he trabajado, yo sería María Magdalena reencarnada. Porque imagínate, llevo más de 10 años en esto, mucho más de 10 años. Entre en las necropsias, la embalsamada y la crimi, híjole. Entonces, yo creo que nos faltaba técnica. O sea, hoy día, por ejemplo, que ya soy mucho más especialista en la parte de la necropsia y de la parte de la embalsamada, y con mis amigos embalsamadores que me han enseñado muchas técnicas para hacer todo ese tipo de cosas, yo te podría decir, sí podría poner las botitas hoy día en menos de un minuto, sin problema. Entonces, yo creo que esa es mi explicación. Nos faltaba técnica. Cuando vistes a un cadáver, ¿es común batallar en que le entren las cosas, la ropa, todo eso, o es algo No, fuera de lo no, común? pues, ¿sabes por qué? Todo tiene una técnica. Mm. Todo tiene una técnica. Y justo cuando vas empezando a embalsamar y te llevan como a tus primeras guardias, te enseñan cómo se viste más rápido y cómo se viste sin romper la ropa. Ujú. Que eso es muy importante. Te lo juro que algo que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, es la maquillada. La maquillada es algo que me cuesta trabajo porque veme a mí y yo me maquillo, no me gusta. Entonces, maquillar a alguien más tiene lo suyo. Claro. Y de pronto, la ropa tienes que aprender a ponerla con técnica, ¿eh? Desde la chamarrita de cuero que no esté
tira nada, hasta la ropa, porque me ha tocado de todo. Cadáveres que les ponen pants, que les ponen traje, y eso cuesta mucho trabajo en cuanto a acomodarles el ajuar muy bonito y el velo y todo. O sea, hasta el final del día es lo que los familiares van a ver, ¿sabes? También me ha tocado a los que tenemos que viajar, que no sé, que a Cuba, a África, todo. Entonces hay que ponerles también mucha consideración en la parte de la ropa. Me tocó alguna vez una bebé que yo creo que no la querían, porque eso sí, también creo, que no la querían porque, digo, era una bebé recién nacida. Y tú generalmente, vamos, por tradición mexicana, porque somos un pueblo muy tradicionalista en este tipo de cosas, cuando nace un bebé, híjole, que creo que lo estás esperando con bombos y platillos, ¿no? No sé, entre la ropa, la cunita, lo que tú quieras, pero Ujú. por lo menos ropa de bebé recién nacido. Sí se tiene. Y porque creo que para, bueno, cuando te piden para salir de un hospital, te piden que lleves como la pañalerita o lo que sea, como Ok. vas a sacar a tu bebé, ¿no? Ujú. Y acá, este asunto fue de Puebla. Estaba yo dando clase en Puebla y nos llega el cadáver de una bebé recién nacida. Entonces llega el cadávercito de la bebé y yo pues lo pongo en la plancha y dije, ok, ahorita la vengo a trabajar. Entonces me di la vuelta y le dije a mis chicos de mi clase, ¿sabes qué? Acaba de llegar un cuerpo, vamos a bajar a trabajar a la bebé y ya subimos y continuamos con la clase. Y me dice la chica que estaba encargada ahí en Puebla, es que no han traído la ropa, pero vayan empezando en lo que traen la ropa. Y en eso tocan el timbre y era, supongo yo que algún familiar, no sé si papá o quien sea, pero te lo juro que yo le dije ese día, yo abro. Y entonces me doy la vuelta y abro la puerta y me dicen, ten, y me da una bolsa y se va. Pero, o sea, ni siquiera la ropa de mi bebé, buenas tardes, nada. Solo me dijo, ten. Me dio la bolsa y en una bolsa de plástico, ¿eh? Solo ten y se dio la vuelta y se fue. Y yo dije, ah, ok. Entonces me di la vuelta y yo abro la bolsa. Ay, no. Era ropa como de un bebé de 6 meses, 5 meses. Enorme en Mm, comparación a una ropa de bebé de recién nacido y aparte de ropa usada. O sea, digo, yo mm. sé que a veces hay posibilidades y otras no, ¿no? Pero digo, es un bebé recién nacido. Entonces, por ejemplo, ahí, obvio, la vestimos y se da cuenta que quedó trevilín. La manguita le llegaba aquí, la manga hasta acá y la manita aquí. Entonces, por ejemplo, ahí es como te digo, a veces también hay que hacer cositas que no son propias de tu trabajo, porque cualquier persona que se dedica a esto te puede decir, le remangamos y aunque se le salga la manita así, y aquí le va a quedar un bulto enorme, ¿no? Entonces yo ese día con toda la paciencia del mundo le digo a la chica de ahí, ¿tendrás un hilo y aguja que me prestes? No, que sí. Entonces le cortamos para remangarle una nada más y le di unas puntaditas en la parte de los piecitos igual, le cortamos un poquito el pantalón para que no se viera como Hulk, lo metimos tantito y le dimos unas puntaditas porque no iba a quedar como Hulk y justo lo que yo hacía eso, le dije a la bebé, le dije, bueno, pues a lo mejor no eres bienvenida y a lo mejor estás mejor en donde estás. Tú tranquila, te vamos a dejar bien bonita. Y es muy complicado trabajar con recién nacidos porque la piel es muy delicada, muy delicada. O sea, tantito le jalas así y se puede venir el pedazo de piel. Entonces es muy delicado con los bebés. Así que ese día, bueno, la trabajamos como con mucha delicadeza para poder ponerla en la cajita. Y todavía le pregunté a la chica, ¿y a qué hora vienen por ella? Se supone que iban a llegar desde hace una hora. Entonces le dije a la chica, yo le dije a la bebé, le dije, espero que vengan por ti muy rápido. Tratamos de dejarla lo más bonita posible. Mm. Entonces, sí, en cuanto a la parte de la ropita, tenemos técnicas para generar que todo entre, todo debe de caber perfectamente bien. ¿Vestiste una vez a un cadáver con un vestido de novia? Así es. Una Ok. señora muy peculiar porque una señora grande ya, ¿eh? Como de unos 70 años, más o menos. Y yo creo que, digo, yo no sé cómo haya sido la fisionomía de la señora en algún momento, pero a mí cuando me la llevaron para vestirla, nos llevaron su vestido de novia. Y todavía con todo y velo, ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que sí era un vestido que seguramente utilizó muchos años atrás porque se veía eh, vestido antiguo, como de Wow. novia antigua. Entonces sí, muy bonito eso, sí. O sea, eso, el vestido estaba muy hermoso. La señora ya estaba muy viejita, muy desgastada. Mm, Pero sí nos llevaron el velito, el ramo. O sea, nos pidieron de hecho que le pusiéramos el ramito aquí y las manos qué así para interesante. que tuviera su ramo. No le pusieron zapatillas ni zapatos, nos mandaron unas calcetas blancas como de esas calcetas de invierno Ujú. gruesas para viejitos. Entonces le pusimos esas calcetitas que casi ni se le veían porque el vestido era vestido largo, ancho, era más vestido que persona.
Era una persona viejita muy grande ya. Pudo haber sido un deseo personal, tal vez, una Seguramente, petición. seguramente una Wow. petición, sí, sí. Jessica, ¿en la necropsia también se determina la hora de muerte? Sí, anteriormente se ocupaba algo que se llamaba cronotanatodiagnóstico, que significa crono, tiempo, tánato, muerte, y diagnóstico, pues diagnosticar el tiempo de la muerte, ¿no? Esto se hace a partir de los fenómenos cadavéricos. Te digo, tenemos fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos. Los tempranos obedecen a las primeras 24 horas de muerte, los tardíos pasando las 24 horas, ¿no? Que es cuando tú has visto alguna vez seguramente que se inflan los cuerpos, o que ya se ve todo como flaquito chupado. Eso obedece a los fenómenos cadavéricos, que es la Ujú. descomposición orgánica natural de un cadáver. Sin embargo, por ejemplo, hoy día se ha quitado esa palabra de cronotanato diagnóstico y se puso intervalo antemortem, postmortem y perimortem. El intervalo antemortem es todo lo que le hayan hecho a esa persona antes de morir. Y esto, por ejemplo, puede ir de acuerdo a torturas, cualquier cosa que le hayan hecho, abusos Sí. en caso de féminas o también varones, todo lo que haya podido pasar, esa es la parte antemortem, ¿no? La parte postmortem es precisamente si le hicieron algo después de morir. Tenemos, por ejemplo, no sé, algunos asuntos en los que los cortan para que los puedan meter en bolsas o cosas así, ¿no? Eso sería lo que hacen postmortem. Y sí podemos identificar cuáles son las lesiones o heridas antemortem y cuáles son postmortem. Y asimismo, el intervalo perimortem es la causa exacta de muerte, en el momento exacto en el que murió. Entonces, debido a todo esto, sí se puede hacer una consideración de más o menos un horario aproximado con un intervalo, como lo dice la palabra, intervalo. No Ujú. se puede decir de manera exacta porque te estaría mintiendo. O sea, nadie sabe, nosotros manejamos dentro de la criminalística y todo esto algo que se llama verdad histórica y la verdad verdadera. Nosotros participamos en la verdad histórica. ¿A qué hace referencia esto? La verdad verdadera es la gente que estuvo involucrada en el hecho Ujú. y que solamente los que están ahí son los que pueden saber exactamente cómo pasó, cuándo pasó y a qué hora pasó. Si, por ejemplo, tenemos dos muertos, ningún modo que el muerto se levante y me diga, ah, mira, me mataron exactamente. O sea, eso es lo que Claro, no pasa, ¿no? sí, claro. Entonces, nosotros trabajamos la parte de la verdad histórica, en la que a partir del lugar de los hechos y a partir de todo lo que está ahí, es como vamos a poder tratar de identificar, te digo, qué pasó y cómo a qué hora pasó. Mm. Eso ya sería precisamente desde la parte de la cremi. Y desde la parte de la necropsia, podríamos trabajar, sí, claro, también una parte de saber más o menos como a qué hora pudo haber pasado el hecho a partir de los fenómenos cadavéricos, para saber si, te digo, si ya tiene rigidez. Y eso lo podemos identificar muy rápido. Lo que te decía hace rato, ¿no? Las livideces, la rigidez se dan a partir de las 3 horas. Entonces, si yo llego a un cuerpo y ya tiene las manos así, que casi siempre se contraen las manos, si tiene las manos así y si yo lo volteo y ya tiene, por ejemplo, todas las manchas rojas en la parte de atrás de la espalda, entonces yo te podría decir, ah, bueno, por lo menos más de 3 horas ya tiene. Mm. Y así es como vamos identificando de acuerdo a los fenómenos que se van presentando. En el caso de una causa de muerte natural, pasa a proceso de necropsia, es decir, una persona que fallece durmiendo, por ejemplo, y se dan cuenta los familiares. Ahí, ¿cuál El, es el proceso? la única manera en la que escapamos la necropsia es enfermedades crónico-degenerativas. Por crónico-degenerativo vamos a entender que es una enfermedad que ya no tiene cura. Por ejemplo, no sé, el cáncer, la diabetes. Entonces, ahí es diferente porque ya tenemos un médico que lleva ese procedimiento, bueno, es que lleva el seguimiento de la persona. ¿Sabes? Yo médico ya sé que tú tienes cáncer. Entonces, ya llevo tu seguimiento, tu seguimiento. Entonces, si esa persona fallece en su casa, ahí el médico es como, ah, ok, yo doy mi fe y legalidad de que sí, la persona tenía cáncer y pues bueno, falleció, ¿no? Ahí podríamos escapar la necropsia, también cuando es a nivel hospitalario. En la parte del nivel hospitalario, generalmente la gente fallece y los médicos también te pueden decir, oye, ¿quieres que le hagamos la necropsia aquí? Mm. Y el familiar puede decir, no, estoy de acuerdo, falleció por alguna causa y ya está bien. Ahí tampoco haríamos necropsia. La gente muy viejita que tiene muerte natural en su casa, también podríamos escapar la parte de la necropsia. O sea, específicamente la necropsia se utiliza para homicidio, suicidio, accidente y negligencia médica. Mm. Fuera de eso,
Las demás se consideran como muertes naturales o, te digo, muertes por asunto de enfermedad crónico-degenerativa. Porque ya hay un médico que ha llevado ese seguimiento. Ok. Y entonces el médico sí ya puede decir, a mí me consta que esta persona estaba enferma de esto y esto y esto. Ahí sí. En la necropsia, ¿qué precauciones concretas se deben de tener en cuanto a equipo para protegerse de cualquier infección? Pues mira, es lo que te decía hace ratito, ¿no? Anteriormente, nada. Te ponías ¿cómo se llama este mandil como de carnicero? Te ponías tu mandil, tus super guantes y estabas listo, ¿no? Ahora, más bien, a partir de lo que pasó en el COVID, desde que empezó el asunto de la pandemia y hasta el día de hoy, ahí fue donde ya por fin hubo cambios que generaron equipo de seguridad para los necropsistas, ¿eh? Porque antes no lo Wow. había. Y uno ve, por ejemplo, una de esas cosas hoy día es, no sé si has visto los trajes como de bioseguridad, los blancos, ¿no? Ujú. Esos ya te piden tus botitas también, que son, no botitas de zapatos, sino de tela, que son desechables, Ok. los guantes. Anteriormente se trabajaba con el guante de látex normal, el blanco o azul, cualquier color, y hoy día ya muchos, por ejemplo, ocupan ese y aparte los rojos que son de plástico grueso, que son como para lavar trastes Ujú. de ese tipo, ya se usan. Y en la parte de acá, por ejemplo, también ya te piden que te pongas los gorritos. La cofia. La cofia que anteriormente no se utilizaba Ujú. y el cubrebocas, que todavía, por ejemplo, muchos trabajan solo con cubrebocas. Los que son como más precavidos se ponen las máscaras de seguridad para aire, oxígeno y todo ese rollo. Pero eso es el que quiere. En realidad, el uniforme hoy día es tu traje de bioseguridad, tus guantes, cubrebocas, cofia y las botitas del cubrecalzado. Nada más. En caso de no estar protegido de esa forma o de la manera adecuada, ¿sabrías si hay algún tipo de infección o enfermedad que podría transmitir un cadáver a a una persona pues viva? Pues mira, yo te puedo decir bajo mi experiencia que nosotros hemos trabajado con gente hasta con VIH y todo y jamás hemos tenido como algún asunto que diga, híjole, se contagió en una necropsia, ¿no? Jamás. Sin embargo, pues solamente somos un poco más precavidos. Por ejemplo, de pronto ando en Morelia. Trabajo con unos colegas en una embalsamadora y ahí cuando llegan los cuerpos también para la parte bueno, de embalsamar, en el certificado que nos dan para embalsamar, ahí viene la causa de muerte. Y ahí mismo los embalsamadores también te dicen, oye, bueno, los funerarios, porque nosotros embalsamamos, los funerarios nos dicen, en la hoja tiene SIDA. Entonces ya nos dijeron. Y te digo, no es como que tú sepas que te vas a contagiar de SIDA, sin embargo, trabajas nada más con un poquitito más de precaución. Te pones, si no tienen guantes de los rojos de plástico, se ponen doble guante de látex. Se ponen su mandil. Generalmente traemos estas pijamitas quirúrgicas. Ujú. Y por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Yo en Morelia he visto que trabajan solo así. Doble guante, su mandil, su cubrebocas, la cofia y vámonos, listo. Aquí en el INCIFO de la Ciudad de México tienen mucha más precaución en esa parte y si les piden el traje de bioseguridad y todo eso. Entonces, todo eso va a depender más bien del lugar en el que te encuentres. Yo con la escuela que te digo, que lo que doy para embalsamar, que es FIE, con esa escuela me ha tocado ir a Querétaro, me ha tocado ir a Puebla, me ha tocado ir a Toluca, a Morelia, Guadalajara. Entonces, por ejemplo, justo ahí yo te puedo decir que me doy cuenta como en los estados de la República todavía no tienen pero nada de reglas para trabajar ni en cuanto a la embalsamada, ni para la parte de la necropsia, ni nada. O sea, están como Amateur. sí, es que pasa que yo creo que México es como muy mientras no me diga nada, no pasa nada. Ujú. Entonces, justo como, y desafortunadamente es un sector, la parte de los técnicos necropsistas es el sector menos visto en realidad para gobiernos. Es como, yo sé que ahí están, pero ahí están, nada más. Entonces, yo te puedo decir que aquí yo he visto cómo toda esta gente de los diferentes estados, todos trabajan de diferente manera. Por ejemplo, algo que está prohibido es que los funerarios recojan los cadáveres en el lugar de los hechos. Aquí en la Ciudad de México, sí, claro que no pasa. Pero tú ve a un estado y aparte de ese estado ve a algún pueblito, ahí súper lo hacen todavía. Entonces, creo que México todavía va mucho con esa parte de, pues mientras no me diga nada, yo lo puedo hacer. Entonces, sí vas a ver mucho de ese tipo de cosas todavía en los estados, siempre, siempre. Hace poco hablaba con un embalsamador que trabajó muchos años en Estados Unidos en una funeraria embalsamando y me contaba lo distinto que es el protocolo y lo peligroso que es salirte
de hacer las cosas distintas allá porque pues siendo un país donde abundan las demandas, pues los embalsamadores sí tienen como mucha precaución en no salirse de las consideraciones que les pone el gobierno. Tiene sentido lo que me dices sobre México. Sí, aquí no. Aquí nosotros somos, hijo, digo nosotros porque pues todos somos mexicanos, ¿no? Nosotros somos como bien desobedientes en esa parte. Te digo, yo creo que la gente comparte mucho esa parte de mientras no me diga nada, se puede hacer. Sí. Y eso es lo que pasa aquí. Y se supone que está prohibido, ¿eh? Está prohibido que un embalsamador recoja un cadáver en el lugar de los hechos. Está prohibido, por ejemplo, que haya gente en las necropsias que no tiene que estar. Tú vas al INCIFO y tienen su camarita aquí y la plancha aquí. Entonces no puede haber gente adicional porque todo lo están grabando. Aún así en el INCIFO nos permiten, porque yo he llevado a mis alumnos, nos permiten ver las necropsias, pero atrás de un vidrio, atrás de un cristal. Desde ahí las puedes ver. Pero tú vete a un estado de la República Mexicana y tú haces la necropsia junto al necropsista, sin problema. Jessica, ¿me contarías ahora la experiencia que tuviste con un cadáver que no se dejó quitar el anillo que tenía en el dedo? Claro. Este cuerpo nos llegó y todavía apenas empezaba la rigidez, o sea, apenas tenía la mano como así. Entonces, por ejemplo, si yo pongo mi mano así, sí con facilidad, moviéndole un poquito, se podría sacar el anillo, sin problema, ¿no? En el caso de este chico, no nos dejó quitarle el anillo. Le empezamos a trabajar. Yo generalmente cuando trabajo un cuerpo, casi siempre le toco aquí, en la parte de la frente, y le digo, que tu energía transmute bien. No soy muy creyente de la parte mística y religiosa, pero sí creo en las energías. Entonces siempre les digo nada más que tu energía transmute bien, ¿no? Empezamos como a limpiarlo y a hacer todo lo que tenemos que hacer y cuando llegamos a la mano para querer quitarle el anillo, no se lo podíamos quitar. Y era un anillo de matrimonio y no se lo dejó, no se dejó quitarlo. No sé, y de hecho hasta traté de ponerle aquí alrededorcito jabón líquido para ver si resbalaba y sí se movía para arribita, pero no nos dejó quitárselo. Entonces, por ejemplo, ahí me decía mi colega, ¿no? A lo mejor se le inflamó el dedo. Y le digo, ¿cómo crees? Le digo, no se puede inflamar el dedo, pues ya no, o sea, ya no hay esa reacción biológica del cuerpo vivo. No se inflama el dedo en menos de 24 horas. Sí va a obedecer a que se inflame el cadáver, pero pasando ya como por ahí del séptimo, octavo día. Pero 24 horas después, no. Y no se dejó quitar el anillo. No, o sea, no te podría, ahí sí, no te puede dar una explicación científica, más que quizás se puso el anillo, no sé, muchos años atrás, nunca se lo quitó. Y pues cuando la gente tiende a bajar o subir de peso, pues también los dedos. Claro. Porque los huesos no suben de peso. Hay mucha gente que luego dice, no, son de huesos anchos. Los huesos no se inflaman, no se engordan. Entonces, a lo mejor fue eso, que quizás se lo puso muy, muy jovencito y ya para cuando falleció, ya estaba mucho más grande de cuando se lo puso y el dedo ya había cambiado su morfología. ¿Estaba estirada su mano? ¿O estaba...? ¿Cómo así? Ok. Pero ya cuando empieza una rigidez muy completa, ya se hace la mano así. Y aquí estaba apenas empezando, ¿cómo así? O sea, sí había esa facilidad de quitárselo. Sí, es más, hemos tenido cuerpos que tienen las manos así completamente rígidas y les logramos levantar los dedos para sacar las huellas, porque tenemos que sacar las huellas forzoso. Entonces, hemos logrado empezar a empujar y empujar, a empujar, hasta que logramos hacer esto para sacar las huellas. Entonces, todo ese tipo de cosas, te digo, tienen una manera. Este chico no se dejó quitar ese anillo. No te puedo decir por qué, ni a lo mejor qué tan fuerte pudo haber sido el significado de ese anillo, que yo te podría decir que a lo mejor nunca se lo quitó. Y eso fue lo que generó que yo no se lo pudiera quitar. Yo creo, ¿eh? Esa podría ser una explicación. Sí. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado tu sensibilidad, Jessica, en cuanto al tema de la muerte? Ya no creo que no soy como muy sensible ya. En realidad, vas perdiendo todo eso. Lo que te decía hace ratito, ¿no? No podemos ser María Magdalena todo el tiempo. Claro. Entonces, sí te puedo decir que me ha tocado ver cuerpos muy feos, especialmente de feminicidios, que los dejan muy mal. Y yo lo tomo ya como, pues como trabajo, como un cuerpo más. Hay que trabajar. Y al contrario, ¿no? De vez en vez me ves buscándole cositas que puedo ocupar para mis clases,
no sé, alguna cosa particular que traiga, pero ya no es algo que me pegue moralmente o que yo diga, híjole, todo el día me quedé pensando en eso. También aprendí con el tiempo eso. No te puedes llevar nada de esto a tu casa. Nada, nada. Todo te pasa aquí, aquí se queda. Y a lo mejor te podría decir que de vez en vez me puedo quedar pensando, ¿no? Como de, por ejemplo, la bebé de Puebla, que yo digo, ay, pobrecita bebé, ¿para qué la trajeron al mundo si no la querían? Entonces, sí ha cambiado mucho mi parte sensible, creo que he perdido la sensibilidad. Trato de mantenerme muy conectada a la parte sensible. Yo, por ejemplo, con los animales. Amo a los animales, son mi adoración, mi manadita, ¿no? Y con los animales de la calle, o sea, sí soy muy más de comprar un sobre de comida para un perrito en la calle, para un gatito, no los maltraten. He perdido la sensibilidad un poco más hacia el ser humano y creo que he abierto más mi sensibilidad hacia la parte indefensa del mundo, ¿no? Mm. De pronto también, por ejemplo, los niños de la calle, no sé, ese tipo de cosas sí, pero ya la muerte no me molesta, no me pica, no, nada, nada. ¿Qué te parecería importante que la gente que está escuchando esto se quede acerca del episodio? Creo que hoy día la parte de la criminalística, necropsia embalsamada como tal, ha dado un punch en el país enorme. Yo como maestra te puedo decir que tengo muchos alumnos que entran a estas carreras, pero una peculiaridad que a mí me parece muy importante es que en un 80% son mujeres. Las mujeres hoy día están entrándole con todo, ¿no? Las chicas de mi equipo tienen muchas cualidades, son las tres que tengo son crimis, tengo mi asociación que es análisis forense. Ujú. El lugar está abierto para quien quiera venir a trabajar, quien quiera participar. Se presentan ellas para que más o menos vean los perfiles que siempre manejamos, que todo lo que hacemos siempre va pegado a la carrera de la criminalística. Exactamente, hacemos campamentos, hacemos viajes para que vean la parte de fosas clandestinas, Ah, hacemos wow. congresos, hacemos conferencias, clases particulares algunas ocasiones, me los llevo a algunos estados donde practicamos la parte de la embalsamada, la parte de necropsiar, que también se les enseña. Pues eso es un poco lo que realmente hacemos. Y en la parte del derecho hacemos las periciales particulares. Muy bien, pues si a alguien le parece interesante, pues pueden contactar por qué vías. Tenemos el Instagram, que es análisisforense.oficial, y tenemos el Facebook, que igual es análisis forense. Muy bien, pues dejamos que se presenten ahora. Es todo tu equipo, ¿cierto? Así es, Muy bien. correcto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Cintia González. Soy licenciada en criminalística, licenciada en psicología y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Paulina Reséndiz. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy licenciada en criminalística. De igual manera estoy ahorita estudiando Derecho. Sin embargo, tengo una maestría en investigación criminal, en ciencias forenses y cuento con algunos diplomados respecto a diferentes ramas de la criminalística. Yo soy la licenciada Brenda, soy licenciada en criminalística, actualmente igual voy a empezar a estudiar Derecho y he tenido la oportunidad de ser solidaria en varias búsquedas para fosas clandestinas, entonces conozco un poco de la parte de antropología forense y todo eso. Pues les agradezco mucho gusto a todas. Te agradezco mucho, Jessica, por este episodio. Y si les interesa, pues también Jessica tiene el perfil de criminalística y también se podría hacer un episodio sobre él. Si les interesa, comenten si quieren parte 2 y te agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, la verdad, muchas gracias por habernos invitado. De verdad es padrísimo que nos abran las puertas para que vayan conociendo un poco el mundo de lo que hacemos de este lado, de la moneda siempre. Y con eso me encargaron mis alumnos. Un saludo para mis alumnos del Tecnológico Universitario. Me lo pidieron encarecidamente porque ven tu podcast. Qué honor, entonces claro. me pidieron un saludo. Así que un saludo para todos de parte mío y de todo el equipo que ya las conoce, el equipo de trabajo. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Saludos a los alumnos del Tecnológico Universitario. Su maestra y su equipo de trabajo es muy capaz y les agradezco mucho. A ustedes que escucharon, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse para que